En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús, enséñanos a amar y servir a María, tu Madre y Madre nuestra, como la amaste y la serviste tú. Soy Deyanira Flores, sean todos muy bienvenidos a este su programa, Conociendo a nuestra Madre. En nuestro programa de hoy vamos a meditar en el momento más importante de la vida de la Santísima Virgen, el momento en el que Dios la llamó a convertirse en su madre, el momento de la Anunciación que encontramos en Lucas 1, 26, 38. Comencemos primero con el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros creemos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres divinas personas, un solo Dios verdadero. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio fundamental de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. En segundo lugar, tenemos el misterio de la Encarnación. La segunda persona de la Santísima Trinidad se hace hombre para salvarnos. Desciende del cielo, donde vive eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, al vientre de la Santísima Virgen, para hacerse verdadero hombre, sin dejar ni por un instante de ser verdadero Dios. Y con toda certeza podemos decir que en los miles de años que han transcurrido desde que Dios creó al hombre, a lo largo de toda esta historia, el evento más importante de todos es la encarnación del Hijo de Dios, porque no podemos pensar en nada más grande que el momento en que el Hijo de Dios se hizo hermano nuestro, entró en nuestra historia para salvarnos. Entonces, encarnación quiere decir precisamente eso, el Hijo de Dios que baja del cielo al vientre de la Santísima Virgen y se hace hombre sin dejar de ser Dios. Podemos hacernos tres preguntas con respecto a la encarnación. Primero, ¿por qué se encarnó el Hijo de Dios? La respuesta es solamente una: por amor a nosotros. Segundo, ¿para qué se encarnó el Hijo de Dios? Se encarnó para salvarnos del pecado y de la muerte en la que habíamos caído y para concedernos la vida eterna, el ser hijos de Dios por toda la eternidad. Y la tercera pregunta es: ¿cómo vino el Hijo de Dios al mundo? Nacido de mujer. Y cuanto más profundamente meditamos el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, más nos damos cuenta de la grandeza de la Virgen María, porque fue con el consentimiento de la Virgen, en el vientre de la Santísima Virgen y de la carne de la Virgen, que por obra del Espíritu Santo el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por tanto, en la Anunciación tiene lugar el momento más grande, más importante de la historia del universo. Ahora bien, ¿cómo sucedió que el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Qué pasó en ese momento tan grande, tan maravilloso de la historia de la humanidad? ¿Cómo fue ese momento? San Lucas es el que nos lo describe en Lucas 1, 26, 38, cómo envió Dios a su ángel Gabriel para pedirle a la Santísima Virgen su consentimiento para que ella se convirtiera en la madre del Hijo de Dios. ¿Y cómo supo San Lucas sobre este momento? Porque la única persona que sabía lo que había sucedido era la Santísima Virgen. Podemos decir que probablemente o la Virgen se lo comentó directamente a San Lucas,
o se lo contó a algunos otros apóstoles muy cercanos que luego se lo refirieron a San Lucas. Pues como sabemos, San Lucas en el prólogo de su evangelio nos cuenta que él se informó con mucho cuidado, con testigos oculares sobre toda la vida de nuestro Señor, y testiga ocular de la encarnación solamente la Santísima Virgen. Vamos a analizar algunos momentos de la Anunciación. Empezamos con el saludo del ángel. Al entrar donde se encontraba la Santísima Virgen, el ángel la saluda con dos palabras cargadas de significado. La primera palabra es alégrate, caire en griego. Se trata del imperativo del verbo alegrarse. Por mucho tiempo la Iglesia latina lo tradujo como un saludo, porque esa palabra también se utilizaba entre los griegos como saludo, ave, Dios te salve. Pero la Iglesia griega siempre entendió que en realidad se trataba de algo mucho más que un simple saludo. ¿Cómo lo sabemos? Primero, porque se trata de una invitación absoluta al gozo mesiánico. El ángel está invitando a la Santísima Virgen a alegrarse porque el Mesías, por tantos siglos esperado, ya va a llegar y ella se va a convertir en su propia madre. Así como Eva nos trajo el dolor y el llanto, María nos va a traer la verdadera alegría que es Cristo. Por eso la Anunciación es uno de los misterios gozosos del Santo Rosario. Segundo y muy importante, en la Virgen María se cumplen las profecías a la hija de Sión, y en particular en Sofonías 3, 14, 18 tenemos una profecía muy importante en que se invitaba a la hija de Sión a alegrarse porque el Señor como Dios y Salvador iba a venir a ella. Y la palabra que sale en el texto de Sofonías es la misma que tenemos en el texto de San Lucas. Alégrate, hija de Sión, porque tu Dios, tu Señor, va a venir a ti. Y esa profecía se cumple en la Virgen María de una manera más allá de lo que jamás hubiéramos podido imaginar, porque es el Hijo de Dios en persona el que va a venir al vientre de la Santísima Virgen. Y María no solamente lo va a recibir a nombre de toda la humanidad, sino que ella va a colaborar a hacer posible que el Hijo de Dios se haga Hijo del hombre. Tercero, vamos a ver que este saludo va seguido por un nombre nuevo que Dios le da a la Santísima Virgen. Y otro dato importante es que San Lucas está siguiendo la traducción al griego llamada de los 70 del texto hebreo del Antiguo Testamento. Y en esta traducción de los 70, este saludo, esta palabra caire, se utiliza siempre en relación con el gozo escatológico, con el gozo que nos trae el Mesías. ¿Quién más debe alegrarse con la venida del Mesías que aquella que se convierte en la madre del Mesías? Por eso es que los padres griegos, que conocían su idioma mejor que nadie, no se dieron cuenta de que no era un simple saludo, sino alégrate, alégrate, hija de Sión. La segunda palabra del saludo del ángel a María, en griego ke karitomene, significa llena de gracia, y decíamos en otro programa, todavía más que llena de gracia, la perfecta y permanentemente, completamente transformada por la gracia de Dios. No es correcto traducir esta palabra simplemente con aquella que ha sido vista con complacencia o con benevolencia por parte de Dios. Existe un verbo, el verbo karizomai en griego, que efectivamente significa ver con benevolencia y que sale bastantes veces, unas 20 veces en el Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos otro verbo, el verbo karitoo, que en todo el Nuevo Testamento solo sale en Lucas 1:28 y en Efesios 1:6. Y este verbo es un verbo que implica transformación,
del sujeto. María es totalmente transformada por la gracia de Dios. Ese mismo verbo se refiere a nosotros en el texto maravilloso de San Pablo, en Efesios 1:6, donde dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. O sea, Jesús nos transforma a nosotros también con su gracia, pero a la Virgen la transformó de una manera absolutamente perfecta. Y el verbo, por estar en tiempo perfecto, nos indica que no solo ya la había transformado para el momento de la anunciación, sino que ella iba a continuar estando siempre repleta de gracia, totalmente llena de la gracia de Dios. Otro detallito es que está en voz pasiva. Eso quiere decir que María recibe la acción. Es Dios el que la transforma con su gracia para prepararla a convertirse en su madre. Otra cosa muy importante es que esta palabra que caritomene es el nombre nuevo que Dios le da a la Virgen María en el momento de la Anunciación. Sabemos por el Antiguo Testamento que Dios solía cambiar el nombre a la persona cuando lo llamaba a una misión muy importante. Sabemos que en la cultura hebrea el nombre de la persona era importante porque identificaba la persona y la misión de esa persona. Entonces el nombre nuevo que Dios le pone a la Virgen por intermedio de su embajador, el ángel Gabriel, nos va a dar una pista increíble sobre la identidad de María y la misión de María. Efectivamente, a María la podemos caracterizar por la palabra gracia. María es la criatura que más gracias ha recibido de parte de Dios, y las gracias más sublimes de todas, empezando por su inmaculada concepción, su maternidad divina y virginal, su colaboración en la obra de la redención, su perfecta glorificación en el cielo. Y no solamente María, ya desde su inmaculada concepción está repleta de gracia, sino que María no va a parar nunca de crecer en gracia. Nosotros los seres humanos, nuestro crecimiento en gracia es por así, ¿verdad? Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Pero en el caso de la Santísima Virgen, como no existe el obstáculo del pecado, es un crecimiento constante. De manera que la Virgen llega a tener la mayor cantidad, digámoslo así, ¿verdad? De una manera sencilla, la mayor plenitud de gracia que ninguna criatura humana tendrá jamás. Luego ella recibió la gracia más grande de todas, convertirse en la madre del autor de la gracia, en la madre de Dios, como la llamamos en las letanías lauretanas. Ella es la madre de la divina gracia, porque además de todas las gracias que recibió la gracia de las gracias, convertirse en la madre del Hijo de Dios. Entonces toda la identidad de la persona de María es gracia, pero su misión también se identifica con la palabra gracia, porque la misión de la Virgen María en primer lugar fue darnos al autor de la gracia, darnos a Jesús, y segundo, irnos dando todas las gracias que diariamente cada uno de nosotros va necesitando para llevar adelante su vocación cristiana. Entonces toda la persona, la vida y la misión de la Virgen están marcadas por la gracia. Segundo, la reacción de María. En su gran humildad, María se turba al oír estas palabras que el ángel le dirige, nunca antes dirigidas a nadie, y se pone activamente a meditar, a discurrir qué quiere decir este saludo que ha recibido. Tercero, María es instruida por el ángel sobre el misterio de la encarnación. El ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esta frase en la Escritura se da a solamente otras tres personas: Noé, Abraham y Moisés. Noten que los tres relacionados con la alianza. María está en esa línea. Ella es la madre
de Jesucristo, que nos trae la nueva y definitiva alianza. Y el ángel le anuncia la concepción del Hijo. Le dice: concebirás en tu vientre. Y esto en griego es una repetición innecesaria, que la volvemos a encontrar en la circuncisión, el niño que había concebido en su vientre. ¿Por qué insiste el ángel en la concepción en el vientre? Por dos motivos. Uno, para subrayar la verdadera maternidad de María. Ella realmente en su vientre concibe, gesta y luego da a luz al Hijo de Dios. Y segundo, para volverla a relacionar con la hija de Sión, porque fíjense que había una expresión en el Antiguo Testamento: Dios promete estar en medio de su pueblo. Pues esa expresión, en medio de ti, también se puede traducir como en tu vientre. Dios va a estar en el vientre de su pueblo. Y eso que se decía en el Antiguo Testamento se cumple literalmente en María. Dios está en su vientre. Y viene luego la descripción del niño. Y al hacer la descripción del niño, el ángel le revela a la Virgen María el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la Encarnación. Es Jesucristo el que va a venir a revelarnos el misterio de la Trinidad. Y la primera persona a la que se lo revela es a su madre María en el momento de la Anunciación. Porque notemos que el ángel le dice que va a concebir al Hijo del Altísimo, al Hijo de Dios. Le revela que Dios tiene un hijo y le dice que lo va a concebir por obra del Espíritu Santo. Nos menciona también al Espíritu Santo. Entonces María recibe la primera revelación de la Santísima Trinidad y la primera revelación de la Encarnación. El Mesías, el Salvador, es el Hijo de Dios en persona que quiere convertirse en su Hijo. Las palabras con las cuales el ángel le describe a María el Hijo que va a concebir: Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de Jacob, su reino no tendrá fin, etc. Por medio de todas estas expresiones, el ángel está dando a entender a la Santísima Virgen que ella va a concebir al Hijo de Dios, que no es un niño cualquiera, sino que se trata de el Hijo de Dios. O sea, que María desde el primer momento supo que el niño que ella estaba concibiendo era el Hijo de Dios. Imaginémonos la fe de la Virgen para creer en este misterio que Dios le estaba revelando en ese momento. Santo Tomás de Aquino nos explica por qué la Virgen fue instruida por el ángel. Esto es algo muy interesante. Santo Tomás nos da 5 motivos. El primer motivo es para que ella recibiera a Jesús primero en su mente y luego en su vientre. Esto quiere decir que Dios respeta profundamente la libertad de la Virgen María. Le pide su consentimiento si ella quiere convertirse en su madre. Entonces María primero debe decir sí, debe recibir a Jesús en su mente y en su corazón. Y cuando ella ya lo recibe en su corazón, entonces Él baja también a su vientre. Entonces la instruye para que ella lo reciba primero en su mente y su corazón. Segundo, dice Santo Tomás, la instruye para que ella fuera un testigo seguro de la encarnación, porque María es el único testigo de la encarnación del Verbo de Dios, para que ella fuera un testigo seguro. Tercero, para que ella ofreciera su obediencia a Dios de manera voluntaria, comprendiendo a lo que Dios le estaba llamando. Cuarto, dice Santo Tomás de Aquino, algo muy grande, para que María pudiera dar su consentimiento a nombre de toda la humanidad. María da su sí a Cristo esposo que quiere venir a nosotros a nombre de toda la humanidad. Y por último, dice Santo Tomás, para convencerla, para que ella diera su consentimiento, para que ella supiera qué era lo que Dios quería de ella.
¿Y cómo la instruyó el ángel? Santo Tomás nos dice, primero, anunciándole la concepción y el parto. Segundo, explicándole quién es el niño que ella va a concebir. Y tercero, explicándole cómo va a tener lugar la concepción. Cuarto, la pregunta de María. María le pregunta al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco varón. Aquí podemos notar tres detalles. Primero, esa palabra conozco está en presente, se llama un presente de estado. Eso quiere decir, no conozco y no tengo intención de conocer. Un poco como cuando nosotros decimos yo no fumo. No quiere decir que en este momento no estoy fumando, sino que yo no acostumbro fumar y no tengo intención de fumar. Esta pregunta lógicamente nos llama mucho la atención porque la Santísima Virgen estaba comprometida ya con San José en ese momento. Entonces, pues lo más lógico era pensar, si Dios le estaba pidiendo un niño, pues que ese niño fuera con su esposo San José. Por eso, la tradición de la Iglesia, a partir de San Gregorio de Niza y San Agustín, van a decir que esta pregunta de María, la única manera que nos la podemos explicar es diciendo que María había hecho un voto o propósito de virginidad. Entonces, cuando Dios le pide que sea madre, lógicamente ella pregunta cómo conciliar ambas cosas. De esto hablaremos con más detenimiento, si Dios quiere, en otro programa. Un tercer detallito aquí es que la Santísima Virgen no duda. Si nosotros comparamos la anunciación a Zacarías con la anunciación a María, nos damos cuenta que Zacarías también hace una pregunta al ángel. Pero en el caso de Zacarías no tenía ninguna justificación porque él tenía muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de parejas estériles a las cuales Dios les concedía el don de una maternidad milagrosa. Zacarías duda y por eso es castigado con la mudez. La Santísima Virgen, en cambio, no duda. Ella lo que pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo, que he hecho el propósito de mantenerme siempre virgen, puedo tener un hijo? Y el ángel le va a contestar. El ángel le va a explicar cómo es que ella va a tener un hijo. Y entonces nos muestra también esta pregunta el carácter de la Santísima Virgen, como ella es una persona tan humilde y al mismo tiempo tan reflexiva, tan madura, que antes de darle su respuesta a Dios, quiere estar totalmente segura que ha comprendido qué es lo que Dios quiere de ella. Y Dios se lo va a explicar. Lo que sigue es la descripción de la concepción. ¿Cómo describir la encarnación del Hijo de Dios? Lo más inefable que nosotros podamos imaginar, imposible. Pues el ángel lo hace haciéndole una comparación con un texto que ella debía conocer muy bien. Éxodo 40:35. O sea, hace un paralelo entre la presencia de Dios en la tienda del encuentro y el arca de la alianza, simbolizada en la nube y la gloria que bajaban a la tienda del encuentro y la llenaban con lo que le va a suceder a la Santísima Virgen. Sobre ella va a bajar el Espíritu Santo y no solamente la gloria de Dios, sino el Hijo de Dios en persona es el que va a descender a su vientre. Entonces, San Lucas nos está diciendo que la Virgen María se convierte en el arca viviente de la nueva alianza. Sabemos que la antigua arca fue lugar de la presencia de Dios, fue llenada por la gloria de Dios. Sabemos que en el arca se guardaron las tablas de la ley y un frasquito con el maná del desierto. Pues la Virgen María se convierte en arca viviente, en la cual no están las tablas de la ley, sino el legislador en persona. No un poquito de maná, sino el pan vivo bajado del cielo. De manera que de nuevo vemos como el ángel le está informando a la Virgen que su hijo es Dios,
le está mostrando la divinidad de su Hijo. Ella se convierte en arca viviente de la presencia personal del Hijo de Dios, que viene a convertirse en su propio Hijo. Y termina dándole el ejemplo de Isabel y agregando algo muy significativo, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que una mujer virgen conciba y que el hijo que ella está concibiendo sea el Hijo de Dios que se hace hombre para salvarnos. ¿Y cómo es la respuesta de la Santísima Virgen? La Virgen contesta diciendo: hágase en mí. Este verbo en el idioma griego está en lo que se llama modo optativo, y el modo optativo en griego lo que indica es un deseo ardiente. Dicho en palabras sencillas, no es que la Santísima Virgen dice que se haga en mí según tu palabra, qué desgracia, pero no tengo más remedio que hacer la voluntad de Dios. No, el hecho de que ese verbo está en modo optativo nos garantiza que la Virgen contesta con toda su alma: oh sí, que se haga en mí según tu palabra. O sea que ella con toda su alma se entrega a la voluntad de Dios. Con todo su corazón ella quiere cumplir la voluntad de Dios. Notemos otro detalle: la humildad de María. Ella, que le acaban de decir que va a ser la Madre de Dios, ¿cómo se llama a sí misma? Aquí en la Anunciación y otra vez en el Magnificat: la esclava del Señor. Ella se considera solamente la esclava del Señor. Y ese sí que da la Virgen, ese fiat, como le decimos en latín, es de una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios quiso que del sí de la Virgen María dependiera la encarnación del Hijo de Dios. ¿Cómo agradecerle a la Santísima Virgen que haya dicho sí? Gracias a su sí tenemos a Jesús. Terminemos con nuestra oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos a amar y confiar en María, tu fiel esposa, para que con ella formes a Jesús en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, en otro programa.